por el tema. El próximo encuentro, entonces, en 2 semanas, me parece que nos volvemos al horario tradicional, ¿les parece? ¿Vale? A mí me vienen bien los 2 horarios, no hay problema. Ok. No sé, me parece que el quórum que tenemos aquí está bastante reducido en relación a lo habitual, por eso el comentario. Pero podemos, al principio, dejarlo como propuesta y después confirmarlo por WhatsApp. Ya. Bien. Entonces, déjenme compartir aquí las propuestas. Tenemos una versión, me la mandó Luis ahora de hace una media hora, 40 minutos, la voy a compartir aquí. Y después la pongo en el grupo también para que todos la tengan. Aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, no sé, Karen, si quieres complementar algo de lo que presentó Violeta en el encuentro pasado que no habías podido estar. Sí, no, solamente comentarles que este proyecto lo presentamos, estamos también esperando que lo apruebe en Panamá, con la Universidad Tecnológica de Panamá, especialmente en el ámbito de Chiriquí, en la ciudad de Chiriquí, porque ellos tienen un fondo que permite hacer estos eventos, ¿no? Entonces, eso quería comentarle. Y adicionalmente que está relacionado a una asociación que se llama AMITIC, que está en Costa Rica, Colombia, Chile, Panamá y Bolivia, ¿no? Y la idea en este evento es que se presenten las mayores innovaciones de Latinoamérica, o sea, se presentan ahí y es una plataforma para mostrar lo último en el ámbito de tecnología, en el ámbito empresarial, en el ámbito social y en el ámbito de las universidades, ¿no? O sea, investigaciones. Eso sería en particular. Ajá, ok. Esto ya se presentó. ¿Aquí tienes algún comentario adicional? Sí, miren, cuando uno está haciendo estos temas, a menos aquí en Bolivia y en varias ciudades, no hay expertos a veces del ámbito de la misma área. Por ejemplo, en el ámbito de la logística. Y para las empresas, cuando los del ámbito de la logística hablan de tecnología, es como que más fácil de vender tecnología. Entonces, cuando se publican cosas sobre temas desde la óptica de los que pueden ser beneficiarios de la tecnología, es más fácil. Entonces, esta red de expertos, la idea es permitir saber quiénes están sabiendo qué, con la idea también de que en algún momento que se requiera consultoría, trabajo, desarrollo de proyectos, ya uno sepa en temas específicos quién está manejando qué en las diferentes áreas, ¿no? Esa es más o menos la propuesta de la red de expertos. Y otra cosa que estaba cruzado con esto es, hay una tendencia muy fuerte, PNUD y otras organizaciones con respecto a los ODS, que tienen indicadores y demás. Entonces la idea era tener a los expertos en esas áreas, las disciplinares tradicionales de las universidades, cruzados con los ODS, ¿no? Y tener un sistema de gestión del conocimiento para ubicarlos rápidamente en el caso que uno requiera impulsar proyectos como vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, etc. Bien. Una pregunta aquí, no sé si estás al tanto o no, pero en algunos países
ya existen iniciativas de mapeo de las capacidades, no solo a nivel de individuos, sino también de equipos, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, eso funciona solamente a nivel académico de las universidades. En Argentina, no, yo sé que había también un sistema académico como el nuestro aquí en Brasil, pero que ya hace como 10 años que se amplió para incluir las capacidades de las empresas y de sus actores. Eso no sé si eso esa es la pregunta, ¿no? Esos sistemas son manejados por los ministerios generalmente de ciencia y Con tecnología. CITED, Sí, o CONACYT. por la agencia sí. O tienen diversos nombres y se llama el CNPq, en Argentina el CONICET, y etcétera. Pero lo que tienen como objetivo es hacer el mapeo completo de todas las capacidades que hay en el país, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, la propuesta aquí sería generar una base de datos, una red como esa a nivel regional, o A sería nivel algo regional. o sería algo más limitado en temas específicos. No, ¿Cómo lo lo que imaginas? pasa, en nuestro caso ya necesitamos cierto conocimiento experto. No le hemos llamado científico, porque hay un divorcio entre lo que, al menos en la última investigación que hice con respecto a las empresas de servicio y estudios de casos, que las empresas no confían en sí en el conocimiento de las universidades por el tema tiempos y la velocidad con que necesitan los resultados. Y entonces, cuando se habla de expertos, se habla de gente que ya ha probado cosas, que ya tiene funcionando, pueden o no pertenecer al ámbito académico. Hay casos como BJ Fogg, hay casos como The Suite, de gestión de conocimiento, que son expertos internacionales que ellos dicen, yo ya no voy a publicar nada, o sea, artículos científicos, porque se demoran demasiado en salir a la publicación, por toda la revisión metodológica, y el conocimiento está avanzando tan rápido que necesitamos saber más rápidamente y equivocarnos lo más pronto posible, ¿no? Que es la tendencia. Entonces, la idea es, se va a respetar a las universidades, pero la idea es que se sepa también si hay consultores que manejan estas temáticas en campos que puedan ser interesantes y cuando uno requiera desarrollar algo pueda tenerlos en mente. Esto va en la línea de ya no solamente exportar tecnología, sino exportar servicios y lo que se llaman los KIPS, que son Knowledge Intensive Business Services, ¿no? Que son servicios intensivos del conocimiento. Que eso es la tendencia en general en ciertos lugares, ¿no? ¿Ya? Sí, la generación de negocios a partir de las redes es un segundo paso, pero sí. La primera es saber quién sabe qué, ¿no? ¿Quién sabe qué? Sí, exacto, y qué pero tiene la cuestión es que eso tiene cierta semejanza con otras iniciativas, como por ejemplo el tema de las investigaciones de mercado, como el censo, por ejemplo, ¿no? Y siempre que vas a buscar información, se depende de un mecanismo para que los interesados contribuyan con la información. Sí. Y entonces se puede hacer por dos caminos. Se puede hacer por medio de las cámaras, haciendo llamados y la gente se presenta de manera voluntaria, o como lo hacen los gobiernos, se puede hacer que sea obligatorio, porque si no rellenas un determinado formulario, determinadas cosas no las puedes hacer, ¿no? Entonces, ese era el motivo de la pregunta, ¿no? Me parece que estamos más por el camino aquí con lo que describes de la participación a nivel voluntario, ¿no? Bueno, en realidad yo ahorita, y por ejemplo, en general,
trabajamos con adquirir, por ejemplo, marketing digital, subcontrato a expertos de marketing e incluimos el tema digital, ¿no? O sea, hay una forma, una vez que ya sabes el conocimiento y buscas a quién venderle, no necesariamente solamente publicidad, que puede ser que al principio le promoción en realidad. Después hay negocios porque se pueden vender conocimiento, ¿no? Empaquetándolo adecuadamente, pero se necesita saber quién sabe qué, ¿no? Ajá, sí, ese es el primer paso. No, incluso porque creo que hay posibilidades de colaboración, por lo menos viéndolo como, no como miembro de un país, sino como Aleti, que la disponibilidad de expertos de un determinado tema puede ser de utilidad para otros. Claro, ahorita, por ejemplo, hay los fondos Okay. que van a salir de la Unión Europea, ¿no ves? Y esos fondos generalmente, ¿qué van a requerir? Van a requerir, uno, expertos, dos, que haya más de un país involucrado. Y entonces, cuando ya la idea sería que creadas estas redes se pueda definir, por ejemplo, un proyecto en forma conjunta, indicando que se va a realizar en 3, 4 países, ¿no? Investigaciones, trabajos. Pero tu idea es someter este proyecto a la llamada europea o no? Depende del primero saber quién sabe qué y en las líneas de la europea, porque ese es el tema. Hay muchas iniciativas, fondos, pero principalmente yo tengo gente que es certificada a nivel D, por ejemplo, ITMA, de proyectos, pero lo que no tenemos muchos y disponibles son expertos en temáticas específicas, ¿no? Que sean interesantes y demás. Ok. Yeah. Muy bien. Seguimos. Esto ya se presentó. Esto también. Bien. En este caso aquí del premio, Carolina, ¿quieres agregar algo más de lo que ya habías dicho? ¿Tuviste algún desarrollo? No, todavía no tengo mucha información, pero esto se está incluyendo como una iniciativa de CAMTIC también aquí a nivel local con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Todavía no sé exactamente cómo se está incorporando, pero después les mantendré informados de si esto avanza para ver cómo podemos también ampliarlo a los demás países. Ok, excelente. Ok, entonces pasamos a la presentación de Anders. Sí, bueno. Esta es totalmente nueva, así que te dejamos hablar un poquito más. Vale, gracias. Sí, bueno, esto es en realidad una especie de complemento. Ahora mismo volvieron a hablar del tema de la red de expertos. Esto fue un proyecto que nosotros tratamos de llevar a cabo en la Cámara hace 2 años, justo antes de la pandemia. Obviamente, bueno, llegó la pandemia, el tema de recursos, etc. La idea es muy simple, ¿no? La idea, y creo que si esto se lleva a Aleti puede ser algo muy interesante y de alguna manera podemos incluir algunos de los otros proyectos que ya han comentado aquí. La idea es a ver, todos hemos participado en eventos online, ¿okay? Todos hemos participado en distintas plataformas, en distintos mecanismos de intercambio de negocios, etc. Es un poco replicar esa idea, una idea en la cual uno ingresa en una plataforma y en esa plataforma coloca, por ejemplo, cuáles son sus intereses y tanto los intereses que solicita como los intereses que ofrece, ¿no? Y que esta plataforma, de alguna manera, sea capaz de hacer los match entre los oferentes y los necesitados, ¿de acuerdo? En distintas áreas. Yo ahí coloqué servicios, talentos y destrezas, pero la verdad es que esto puede llevarse a servicios, a aplicaciones, a proyectos, a financiamiento, a un montón de cosas, ¿de acuerdo? O sea, esto no tiene solamente una dimensión. Y eso sí, tiene que ser, nosotros tenemos el proyectico medio hecho, porque claro, lo hicimos para Venezuela y lo hicimos para tres cosas en particular. El tema, pero no es difícil escalar. La idea es que sea un lugar en el cual bien se llegue voluntariamente, que ustedes lo acaban de discutir, o bien se llegue a través de invitaciones, que
tampoco es una mala idea, o sea, que ahí no llegue cualquiera, sino que llegue alguien a quien, alguna cámara o alguna persona con acceso anterior a este lugar haya invitado, y esa persona pueda colocar de manera clasificada una oferta. Por ejemplo, ahora mismo hablaban de expertos. Se puede crear, por ejemplo, si yo soy experto en algo, tengo una experticia en algo, pues puedo colocar cuáles son mis atributos, cuáles son mis destrezas en esa experticia, y alguien que esté solicitando experticia en eso, el sistema automáticamente le va a alertar, le va a avisar que alguien tiene esas destrezas. Esto evidentemente solo funciona cuando hay bastante input, ¿ok? Aquí el reto es conseguir el input, es conseguir que las personas se registren. Se llama web dinámica porque nosotros creemos que esto no debe ser un repositorio de datos, que ustedes lo han dicho ahora, y yo creo que no debería ser la filosofía. ¿A qué me refiero? Esto tiene que ser un sitio en donde las personas que han participado permanentemente o recurrentemente o periódicamente, eso habría que definir las frecuencias, sean recordadas de actualizar esa información. Es decir, tiene que ser información caliente, tiene que ser información viva. No puede ser un repositorio de datos y yo cada vez que necesito a alguien me meto allí a buscar indefinidamente. Hay que generar movimiento. Así es. Entonces, que esa información sepamos que está viva. Creo que esto se puede llevar al tema, por ejemplo, de los proyectos, ¿ok? Porque, a ver, si yo estoy necesitando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo reciente. El Salvador acaba de decretar el tema de las criptomonedas, etcétera. Seguramente están requiriendo un montón de proyectos relacionados con criptomonedas. Y seguramente hay en otra parte, hay mucha gente que está ofreciendo proyectos de criptomonedas, por ejemplo. Y eso pues podría generar un match rápido, inmediato, fácil, ¿ok? Además entre gente conocida, porque, insisto, yo creo que esto no debiera ser para que se coloque cualquiera. Aquí tenemos que hacer esto de alguna forma validando la información. Es muy importante la clasificación, esos servicios, talentos y destrezas que yo coloco en el título, que como les dije, podemos extenderlo a otro tipo de cosas como aplicaciones, como proyectos, como financiamiento. Tenemos que clasificarlas, ¿de acuerdo? De manera de que los proyectos no sean solo proyectos, sino proyectos en criptomonedas, proyectos en inteligencia artificial, proyectos en realidad virtual, etc. De modo que cuando una persona hace la solicitud o cuando una persona hace la oferta, ¿okay?, tenga que entrar, encasillarse específicamente en esas categorías o subcategorías y se puedan hacer match más o menos eficientes. Y nuevamente, si yo hago una oferta y no tengo a alguien que hace la solicitud o viceversa, alguien hace la solicitud y no existe quien haga la oferta, debe existir un mecanismo mediante el cual este lugar recuerde a la persona que hizo la oferta, a la persona que hizo el requerimiento, que bueno, revise si todavía está interesado, si todavía tiene la capacidad, etcétera, se valide, incluso se actualice si es necesario, y eso se mantenga vivo. Y de no ser así, simplemente esa oferta o ese requerimiento se desvanece, desaparece o queda archivado, pues. Y se puede dejar en plan consulta, si ustedes quieren, pero que lo importante de esto es que sea vivo, que sea un lugar en el cual todos podamos conseguir información de verdad activa y sobre todo específica, ¿no? Que yo no tenga que buscar en unas bases de datos gigantescas, generales ni genéricas, sino que sean bien específicas en relación a lo que yo estoy solicitando o lo que yo estoy ofreciendo. ¿Okay? Entonces creo que esto puede ser una dinámica que nosotros hagamos desde Aleti, que creo que puede unir a todos los países de manera perfecta. Creo que esto podría incluir de alguna manera algunos de los proyectos que ya han dicho aquí. Sí. Y no es una cosa tan difícil de hacer, ¿de acuerdo? Lo que hay es que hacer un trabajo evidente inicial, hay que hacer unas fases, no hay que ser tan ambicioso, hay que crear versiones de esta plataforma y hacer pruebas, pues, toda la fase de pruebas, porque igual no funciona, igual es una idea y es una idea que no sirve, pero igual es una idea y funciona mejor de lo que creemos y la podemos usar incluso para otro tipo de cosas. Pero
insisto, creo que a mí me pareció que esto llevado a Leti, a mí lo que me gustó fue el hecho de que aquí estemos personas de Bolivia, de Panamá, de todas partes, de Latinoamérica y de Europa, y esto luego lo podríamos escalar, si esto funciona localmente, luego lo podríamos escalar a otros países, pues incluso aquí podríamos incorporar idiomas, ¿no? Esto mismo podría hacerse en multidioma perfectamente, de manera que aquí haya solicitudes pues, de países que no sean miembros de Aleti. Entonces, un poco esa es la idea. Yo tengo el proyecto un poquito mejor, un poquito más, lo quería haber presentado, pero la verdad es que está limitado a Venezuela. En Venezuela, como saben, tenemos algunos temas de cosas que seguramente regionalmente son interesantes y nosotros no tenemos acceso a eso. Por ejemplo, el tema del financiamiento para nosotros es clave. Aquí, en Venezuela, la única manera de conseguir financiamiento para este tipo de cosas es a través de financiamiento ángel, etc. Aquí no hay otra manera de hacerlo. Entonces, no tiene sentido colocar esto porque aquí no habría un banco interamericano de desarrollo o un banco o esto de la Unión Europea, ¿no ves? Bueno, ahora estamos con la Unión Europea, pero no crean que es sencillo, ¿ok? Acuérdense que esos fondos normalmente se entregan al Estado, ¿no? Al gobierno. O de alguna manera se entregan a través del Estado. Y el Estado es el que tiene que distribuirlo, que garantizar que se distribuye. Y eso en Venezuela es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer, porque por supuesto no hay confianza y con toda la razón del mundo. Entonces es un tema que a nosotros nos resulta demasiado complicado conseguir. O sea, es preferible buscar otros caminos. Perfecto. Dicho de otra manera. Pero si lo llevamos a Latinoamérica lo podemos hacer perfectamente. A mí, por ejemplo, ¿qué me encantaría? ¿Qué nos interesaría a nosotros? Oye, participar en un proyecto, como estaba diciendo Karen, en el que estuviéramos varios países, que esto lo administrara ese grupo de países, ¿ok? De alguna manera. Como una gobernanza, digamos. Exactamente. Y de esa forma yo podría participar de eso. Pero de otra manera es muy difícil. Para nosotros es tremendamente difícil hacerlo a través de políticas públicas, a través de cuestiones públicas. Entonces, bueno, esa es la idea. Perdón, esos 2.000 incluyen el desarrollo de la plataforma. Eran 2.000, porque yo te lo compro, ya. Te cuento eran que... Eran 20.000, pero me faltó un cero. yo ahorita, porque justo coincide con... Eran $20.000. Porque yo te iba a decir de que justamente presenté a finales de esta anterior semana a Her Global Impact, un sitio que se llama un marketplace de conocimiento, que está relacionada a la red de expertos. O sea, es un componente más de la red de expertos que va al siguiente paso, que es el observatorio de tendencias. Yo creo que si unimos estas energías, yo creo que podríamos, como tú dices, trabajar, por ejemplo, con el que aquí más cercano está, aparte de la Unión Europea, es el Lab BIT, ¿no? Lab BIT, que es un laboratorio de ideas, ¿no? Ok. Porque ya decía, yo estoy buscando para India, para hacer en India, mira, 2.000 ya. Ahí, hagámoslo. No, salía 20.000, era un proyecto de 6 meses, esto era un proyecto como de 6 meses, yo puse aquí menos de 3 meses, pero el proyecto más de 6 meses era más costoso, o sea, ahí había otro tema. Esto se puede hacer perfectamente en 3 meses, ¿ok? Con los $20.000. Lo que pasa es que me peleé al final colocando 20.000 y puse 2.000. Okay, pero esa es la idea y yo creo que eso nos interesa a todos y Karen lo acaba de ratificar con el tema de los expertos y creo que no es solamente el tema de expertos, creo que es el tema de servicios y repito, y esto no impacta no solamente a los que ofrecen, sino a los que requieren, a los que necesitan y los talentos. Los talentos es otro punto. ¿Okay? Aquí, esta base de datos no necesariamente es de expertos. Puede haber talentos de diferentes niveles, puede haber talentos recién salidos de una universidad que bien los podemos utilizar cualquiera de nosotros. ¿Ok? Y todas las ramas, el rango que hay, ¿no? De ahí hacia arriba. Si esos talentos los clasificamos adecuadamente, si, por ejemplo, medimos las destrezas de esos talentos y nosotros en algún momento necesitamos para un proyecto cualquiera un programador nivel 2 que sepa de .NET y de bases de datos Oracle, lo que sea, lo conseguimos porque lo vamos a tener en la plataforma de manera reciente y va a ser como más sencillo manejarlo.
Porque además en computación todo se mueve. Entonces, una persona que plantea sus talentos en esta plataforma va a ocuparse seguramente un tiempo y luego va a quedar otra vez libre. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente en algún momento no la tengamos, pero luego la volvamos a tener disponible, etc. Entonces, pienso que tenemos que ir a un sitio centralizado. Creo que Aleti es el lugar perfecto. ¿Ok? Y me gusta llamarlo web dinámica, ¿no? Porque creo que tiene que ser no una web estática en donde reposan datos, sino que tiene que ser una web en la cual haya interacción permanente y donde garantice. El objetivo final es que la información que esté allí sea una información viva, sea una información útil, no sea una información que se vaya transformando en información histórica. Tiene que ser información caliente, de manera que le podamos sacar partido, porque es que esto funciona demasiado rápido. Y aquí permanentemente hay nuevas tecnologías y hay gente regiones que desarrollan esas tecnologías más rápido que otras, pero sin importar eso, tenemos que sacarle provecho a todo eso. Creo que como región tenemos que ser capaces de organizarnos de esa manera. Entonces, esa es un poquito la idea. Ok. ¿Podemos hacer preguntas, comentarios ya o...? ¿Ander? No, o sea, yo en particular, yo trabajé algo más, aparte de la red de expertos, pero justo ese bootcamp, y ya habíamos presentado el proyecto, este Marketplace de conocimiento. Y este Marketplace de conocimiento, la estrategia de negocios está basada en los datos. La estrategia está basada en los datos. Y la idea ahí es, como dice Ander, no es tanto la plataforma, es los conocimientos. O sea, lograr que la gente publique y realmente se nutra de información, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y como dice Ander, está muy relacionado inclusive el premio de innovación, el LATAM, porque son formas, estrategias de fomentar que la utilicen, no necesariamente solo los tecnólogos como tal, o sea, nosotros que sí por sí nos gustan estas cosas y demás, sino gente que puede ser, por ejemplo, del ámbito de la salud, del ámbito de otros, pero no necesariamente que sea nuestro foco, pero que sí, no en la primera etapa, como dice Ander, pero sí después, porque ahí vamos a descubrir posibilidades para ya herramientas relacionadas a salud o a otros ámbitos, a minería, etcétera. Sí, ese punto para mí es un punto que no está claro. O sea, a lo largo de tu presentación, Ander, en algún momento me pareció que estabas hablando para hablar de algo dinámico y caliente, de una red social para hacer el match entre... Sí, tiene un parecido con red social. Y productores de servicios, ¿sí? Pero sí. Al mismo tiempo, en la parte final, cuando hablaste del tema de talentos, ahí entramos en algo muy sensible, porque sabemos que la demanda por talentos es un tema estratégico, en algunos lugares llega a ser una guerra, ¿no? Y entonces, ese tipo de información probablemente vamos a tener incluso dentro de la organización, corremos el riesgo, ¿no?, de que algunos países no quieran que se participe con ese tipo de información, ¿no? Te doy un ejemplo, no sé si es real o no, pero aquí en Brasil tenemos cientos de miles de puestos de trabajos en abierto y que por medio de teletrabajo se podrían proveer. Y si estos talentos existen, no sé, en Panamá, por ejemplo, entonces muy probablemente la cantidad de talentos disponible en Panamá sea menor que esta demanda y eso generaría una demanda tan grande sobre los talentos de Panamá que probablemente correría el riesgo de crear problemas para el país que los está entregando, ¿no?, a los talentos. Roberto, ese es un riesgo, me perdonas, pero eso es un riesgo que existe, si no es a través de esta plataforma, a través de LinkedIn. ¿Entiendes? O sea, ese no es un problema, no creo que sea un problema
que no exista ya. No, el problema ya existe. La cuestión es que nosotros somos Aleti y tenemos que tomar cuidado para no generar proyectos que, que generen dificultades para la organización. Porque por el otro lado, sí, lo que dices, ¿no? Sí, cuando hablabas de la cuestión de los talentos, yo también pensé en LinkedIn, ¿sí? Pero si LinkedIn fuera suficiente para este proceso, entonces no estarías presentando esta idea aquí, ¿verdad? O sea, estás Claro. pensando en detalles que sí se puede hacer por LinkedIn, pero es un trabajo mucho más lento, con menos información, etc. ¿Sí? Entonces, o sea, De no todos estoy modos, diciendo... por supuesto, el tema de talentos es un ítem de la lista de cosas que podemos colocar allí, ¿ok? O sea, No, perfectamente. Ajá. El otro y eso se tema discute y que... punto. Sí, sí, ajá, no, no estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy sencillamente levantando Que no lo los digamos, puntos, digamos. No lo digas sí, en voz los alta. puntos sensibles, incluso para que aquellos que no están aquí, pero que van a ver la grabación después, puedan pensar cómo se posicionan como cámaras, ¿no? En relación a estos temas, porque vamos a tener que tomar, algunas decisiones son sencillas y otras a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, el punto. El otro tema que no me quedó claro, que quería preguntarte, Ander, es en relación a la participación de representantes de otros sectores, ¿no? Acá habló de salud, de minería, ¿no? Pero yo lo miraría de forma más general, o sea, en el caso de este proyecto, podría limitarse la participación para la búsqueda de determinados proveedores de servicios o talentos, ¿no? A determinados tipos de perfiles de inscriptos, ¿no? O se podría hacer de una manera más general, con un sitio web que cualquiera que se califique haciendo rellenando un foro, no sé, un gerente de tecnología de cualquier empresa Roberto, de la región. yo lo veo más de esta forma. Por eso yo hablé de los grandes, digamos, los grandes perfiles y de subcategorías. ¿Okay? Yo creo que esto es más útil en la medida que es más específico. Uh-huh. Esas subcategorías y esas grandes grupos se pueden ir haciendo crecer, ¿no? Inicialmente tú arrancas servicios y dentro de servicios creas un montón de subcategorías y las Uh-huh. personas que ofrezcan o que necesiten de servicios tienen que caer en esas categorías. No hay otra. O sea, si ahí no está medicina o telemedicina y yo ofrezco telemedicina, no lo voy a poder poner. Tiene que haber un Uh-huh. mecanismo a través del cual yo solicite, ¿ok? Oye, ¿por qué no incluyen telemedicina, etcétera? Tiene que existir, Uh-huh. pero no lo voy a poder poner hasta tanto eso no exista allí. Esa es, Okay. esa es la idea de esto, porque entonces yo cuando vaya a solicitar un servicio, ¿okay? O vaya a ofrecer un servicio, tengo prácticamente la certeza de que si existe una contraparte, voy a hacer match, voy a conseguir de alguna forma el otro extremo, que es lo que yo estoy buscando. Entonces, esa es un poco Uh-huh. la idea. Obviamente se puede dejar Okay. abierta la posibilidad de cosas más genéricas, pero es que yo creo que las Uh-huh. cosas más genéricas ya más o menos existen. De alguna forma, existen cosas, por ejemplo, las redes sociales, los grupos en redes sociales, esos son cosas genéricas, en donde hay un grupo en donde yo tengo interés, yo qué sé, en los drones y me meto, y aunque yo no sepa nada de drones, ni pueda aportar nada, ni necesite nada, formo parte del grupo de drones. ¿Ok? Porque me interesa, Uh-huh. porque me llama la atención. Esto es como más específico, esto es un poco más garantizar garantizar que sirva, garantizar que si yo ofrezco y alguien necesita, me conecta. ¿Okay? Esa es un poco la idea de esta plataforma. Pero insisto, aquí el reto es conseguir la información, conseguir que se llene de solicitudes y se llene de ofertas. Pero claro, eso para Leti es posible.
porque Aleti tiene cómo llegar a miles de personas del ramo. Y no solamente tecnológicas, como dices tú, o sea, las otras áreas, medicina, por ejemplo, también. O sea, a través de las cámaras podemos generar información que motiven a, por ejemplo, médicos, a alguien que esté haciendo un desarrollo sobre medicina. Se abre la categoría de medicina por solicitud de la persona que hace la oferta, por ejemplo, y entonces empieza a ver la requisición del servicio o la oferta del servicio. Esa es la idea, pero tiene que ser específico. Roberto, creo que esa es la diferencia con redes sociales, y eso te lo iba a comentar antes. Esto sí es una especie de red social, pero tiene que ser muy específica para que nos sirva a todos. Ajá, perfecto. Una última segmentación, pregunta, digamos, tecnológica, pero, ¿verdad? Así es. una última pregunta, ¿me contestas sí o no, por favor? Dijiste en algún momento que ustedes habían empezado a trabajar en eso antes de la pandemia. ¿Llegaron a tener un prototipo o no? Sí, tenemos una maqueta. Es una maqueta funcional, tenemos los tiempos de desarrollo de la maqueta funcional y los costos. Perfecto. Ok. Bueno, entonces con eso, no sé, Karen, ¿quieres agregar algo más? Eso que estaban comentando, el tema de la segmentación, ¿no? Segmentación es interesante y bueno, definir, sí, temas del alcance, ¿no? Yo pienso que tiene que ser un B2B al principio, por un tema de asegurar quiénes van a participar. Yo tengo varias observaciones y incluso me parece que eso ya es parte de, digamos, de lo que tenemos que desarrollar a partir de la presentación de estos proyectos. Entonces yo veo que aquí, como ya se ha observado, Ander lo dijo, ¿no? Y tus comentarios también apuntan en esa dirección, Karen, ¿no? Que existe una sobreposición entre algunas de las propuestas en el sentido de, no voy a ser tan ingenuo de decir que todo se trata de recoger información, pero el tema que cuando hablas, por ejemplo, de la segmentación, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es un tema que, por ejemplo, en el caso del censo del sector de tecnología, que ya se hace 10 años, ahí hay un tema, hay varias maneras diferentes de segmentar a la industria, tanto como productor, y cuanto a los clientes como consumidores, por tamaño, por vertical, etc., ¿no? Y creo que si empezamos a ampliar este tipo de iniciativas, entonces, de alguna manera, estas segmentaciones, no sé, me parece que tienen que ser, no digo iguales, pero por lo menos compatibles o conversibles, para que, no sé, pienso, por ejemplo, que si una empresa de tecnología de cualquier país de la región contribuye con sus datos al censo del sector de tecnología, puede haber una pregunta al final del cuestionario donde se le pregunte si permite que esos datos sean publicados en una base para generación de negocios, por ejemplo, como esta propuesta ¿no? que acaba de hacer Ander, ¿no? Entonces creo que este tipo de integración entre las propuestas me parece que es un trabajo de un tipo, algo así como una lección de casa que tendríamos que desarrollar de ahora en adelante, en los próximos, no sé, tal vez 2 encuentros, 3, no sé, que nos permitan generar un documento de trabajo, por lo menos, ¿no? Para que, porque nosotros estamos trabajando como una comisión en nombre de Aleti, pero no somos la junta directiva, ¿no? Y hay algunos de estos puntos, ¿no? Se empezaron a discutir, por ejemplo, hoy posiblemente tengamos que
llevar en cuenta la posición de los miembros de la Junta, ¿no? Entonces creo que tenemos que llegar con, no sé, eso es lo que me ha pasado a mí por la cabeza en estos últimos días, o sea, a partir de esta cantidad de propuestas que se han hecho, cómo seguir adelante, ¿no? Tenemos algunas propuestas que son trabajos que ya se están desarrollando, algunas hace pocos años, otras hace más, y tenemos algunas que son sugerencias de nuevas iniciativas. Tenemos proyectos que se enfocan en hacer una colaboración regional de forma más clara y otros que son específicos para generar determinados resultados, como es el caso, por ejemplo, de las llamadas de ideas innovadoras y cosas por el estilo, que de cierta manera también son basadas en generación de información, porque el que no se da a conocer, obviamente no participa, ¿no? Pero me parece que ahí hay como si fuera, no sé, si yo fuera el general de la batalla, ¿no? Me gustaría de tener un mapa para saber de todas esas iniciativas qué partes del espectro de los problemas que de hecho existen, ¿no? Y ahí recuerdo a Roberto Melo hablando del ejercicio de design thinking, ¿no? En el sentido de cuáles son los problemas a los cuales vamos a mirar, ¿no? Y creo que la decisión final sobre cuáles serían estas iniciativas que de hecho vamos a llevar adelante o no, en ese mapa, el general que hablé hace instantes, es una metáfora para la junta directiva de Aleti, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Porque ciertamente es perfectamente posible que algunos miembros de este comité se organicen entre sí y desarrollen cualquier iniciativa. Eso es su producto incluso deseable y sabemos que en algunos casos ya hay gente hablando con esta intención. Pero si queremos tener un impacto a nivel regional, entonces tenemos que tener una estrategia que sea regional, que la junta directiva de Aleti la firme, o sea, que la asuma como un compromiso y que a partir de ahí incluso pase a divulgarla como actividad de la federación, ¿no? O sea, que no quede limitado desde el punto de vista de la divulgación de estas iniciativas que nosotros estamos nos proponiendo a desarrollar, ¿no? Que el trabajo de divulgación no quede limitado al comité, por lo menos eso es lo que me parece a mí, ¿no? Que es el camino correcto. No sé si quieren comentar algo en relación a lo que dije o cómo ven eso. No, yo creo que también como comisión de innovación, como comité de innovación de Aleti, tenemos que pensar todo aquello que nuestras empresas necesitan, ¿no? Como grupo, o sea, en una estrategia competitiva, se quiere decir. Y por eso estas iniciativas apuntan en mi mente y lo que hemos analizado dentro de nosotros es, de alguna manera necesitamos vigilar lo que se está haciendo a nivel internacional. Ese es un punto que es fundamental, o sea, debemos ver, y como no tenemos todo el presupuesto, y por lo menos hay áreas de investigación en varios países que no funcionan bien, necesitamos estar como con la punta en cuál es la que sí ya está requiriendo o tiene público. Es un primer punto. Dos, para mí es el tema de lo interdisciplinario, o sea, a veces también solo escucharnos entre tecnólogos, por lo menos en un país donde el 10% de la población es geek o early adopter, no es tan fácil vender tecnología de punta, pero la van a requerir las empresas grandes que ya están en eso. Entonces, por eso que el tema de los talentos, el tema de los expertos es parte fundamental también, porque yo puedo vender, aún no esté aquí o esté aquí,
pero necesito saber quién lo sabe. Y te lo digo porque en algunos casos hemos vendido cosas que supuestamente ya estaban hechas, estaban funcionando y hemos sufrido cuando lo han colocado aquí porque no era tan cierto. O sea, por eso la parte de verificar que funciona y es experto, para nosotros es fundamental, ¿no? En el marketplace, llamámoslo así, que pensábamos que dice Ander, es fundamental, porque si no empiezas a sufrir porque en realidad no eran expertos, te vendieron humo, ¿no? Entonces, ese es un tema que me gustaría en temas de innovación, sobre todo esos puntos son fundamentales ya para nuestras empresas, si estamos hablando de Machine Learning, Blockchain, si estamos hablando de manejo de, no sé, Google Cloud, todas esas herramientas que para nosotros ahorita son interesantes y ya queremos manejarlas, pero localmente no tenemos gente que esté todavía manejándolo ese tema. Justamente, Karen, por eso una de las ideas era que la gente que formara parte del círculo fuera gente invitada, ¿no? No que cualquiera se pudiera registrar y hacer una oferta, sino que gente invitada. Y parte del proyecto incluye, por eso yo dije que sí tiene una especie de parecido a redes sociales, está el tema de la validación de las destrezas. Entonces tú puedes hacer que las personas tengan primero rangos dentro de las personas o las empresas, las personas jurídicas o las personas naturales, tengan rangos y que las personas puedan validar a otras personas. Eso es un poco copiado de LinkedIn, ¿no? Y eso pues va generando una estructura sólida, pero al mismo tiempo, y esa es la parte que yo creo que es, y discúlpeme que insista, es que esa información tiene que estar permanentemente actualizada. O sea, si en todo esto, o sea, por ejemplo, en blockchain, ser experto en blockchain hace 10 años, que era posible hacerlo, no es lo mismo que ser experto en blockchain hoy. Entonces, si yo llené la base de datos hace 10 años y aparezco allí como experto, tú lo vas a llamar hoy y no va a servir para nada. Entonces, esas cosas son muy importantes y es parte de lo que tenemos que mirar y que tenemos que cuidar y que lo que se vaya a diseñar tiene que tomar en cuenta eso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo de la validación. La validación tiene que ser algo estricto. O sea, allí igual que la gente si yo requiero un dinero, porque aquí esto también se puede llevar para ofertas en plata, de dinero, ese dinero tiene que estar justificado. O sea, tiene que haber una manera de que eso sea validado de alguna forma. Aunque bueno, obviamente si yo consigo un banco... pero creo que creo que estás volviendo atrás en no estamos discutiendo más la propuesta que hiciste, sino cómo que podemos desarrollar el conjunto de las propuestas para... Sí, ya, te entiendo. Bueno, es que ahí... Porque creo que aquí tenemos, no sé, resumiendo lo que dije antes, ¿no? Tenemos dos, digamos, frentes de cuidados a desarrollar. Una es que, si me parece a mí, mirando el conjunto de todas las propuestas, que ya las compartí por WhatsApp en el grupo con todos, ¿no? La primera observación, existen ideas que se sobreponen parcialmente y existen ideas que se complementan, o sea que si se desarrollan de forma simultánea, una funcionaría como refuerzo para la otra y viceversa, ¿no? Esa es un tipo de análisis que creo que tenemos que hacer. El otro punto es que yo comenté, es que si queremos que de hecho las iniciativas, que sean cuales fueran, que nos parezca a nosotros que son las más, digamos, recomendables en función de los intereses de las empresas que componen nuestras cámaras, creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es convencer a la junta directiva de Aleti de que de hecho es así, o sea, de compartir una visión que no sea exclusiva de este grupo, de este comité, sino que se transforme en una visión de la federación para que eso se pueda manejar a nivel de comunicación, de promoción, incluso de búsqueda de fondos, porque ustedes saben, ¿no? La Junta Directiva de Aleti tiene
la capacidad de llegar a los organismos internacionales de financiación de una manera diferente que de lo que puede hacerlo nuestras cámaras individualmente, ni hablar a nivel de nuestras empresas, ¿no? Entonces, eso yo lo sé porque ya estuve en esa posición y fui invitado a encuentros de gobiernos y estuve en foros donde normalmente las empresas no llegan, pero como federación sí se puede hacer, ¿no? Entonces creo que si tenemos digamos, algo que se pueda presentar a la junta directiva como siendo el conjunto de las propuestas que nuestro grupo propone que se desarrollen y con las características bien definidas, ¿no? Y cómo funciona esta integración, eso me parece que es un ejercicio que tenemos que hacerlo y estoy pensando incluso en fechas, ¿no? Porque la Junta Directiva de Aletti se reúne normalmente una vez al mes, a veces es el primero, a veces es el segundo jueves de cada mes, ¿no? Este mes de julio ahora va a ser el segundo porque el día primero ya había muchos que no podían. Pero me parece que nosotros para este mes de julio no llegamos, ¿no? La pregunta que pongo sobre la mesa es, ¿será que llegamos a tener algo armado para la reunión de la Junta Directiva de agosto? Porque yo podría ya incluso pedir que se reservara la agenda, ¿no? Entonces, mirando un poco el calendario, nosotros, si mantenemos el ritmo de reuniones a cada 2 semanas, tendríamos en julio el 13 y el 27. Y ahí tendríamos entonces que poder generar ahí con esos 2 encuentros un documento que se pueda presentar a la Junta Directiva de Aletti, aunque no sea un documento final, por lo menos que sea un borrador, pero que esté bien calificado. Roberto, pero la idea es mostrar ideas concretas o la idea es explicar lo que hemos discutido de manera resumida. ¿Cuál es la idea de ese documento? Mira, yo creo que tenemos que hacer ambas cosas, porque tenemos, no sé si alguien está en desacuerdo, pero me parece que hay varias de las cosas que se propusieron que si se realizan simultáneamente pueden generar sinergia, ¿no? Entre ellas. Entonces, creo que identificar cuáles son estas sinergias, eso es un ejercicio que tenemos que hacerlo. O sea, imaginando cómo organizarnos para los próximos encuentros, tendríamos que tener, no sé, lo estoy imaginando mentalmente, no sé si se puede armar en algún ambiente de colaboración, pero tendríamos, si no, hacerlo mentalmente. Ya tenemos una cantidad de propuestas que hay que clasificarlas por determinados criterios, ¿no? O sea, hay algunos que son muy claros, incluso ya están en el formulario que rellenamos, como por ejemplo, si son ideas, si ya está en operación, hace cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Pero hay otros temas que no. Por ejemplo, este tema de las sinergias, solo se puede empezar a trabajar a partir del momento que sabemos cuáles son los proyectos que se han presentado. Entonces, sería algo como poner los proyectos sobre un tablero de juego y empezar a pensar cómo que estos proyectos se interrelacionan y cómo se pueden eventualmente no solo generar sinergias, sino eventualmente mejorarlos para que el esfuerzo que ya se hace o que se venga a hacer en el caso de las nuevas ideas genere mejores resultados para todos, ¿no? Y
y creo que lo que tenemos que llevar a la junta directiva es la conclusión de ese trabajo. O sea, compartir el documento con los proyectos es tan sencillo como ponerlo en el WhatsApp de la junta directiva. Eso es una Sí, pero decisión. Si hacemos ahora, hay que si no lo hacer, hacemos. hay que hacer No, una o sea, labor, yo lo comentaba el otro día, hay que hacer una labor también de estratificar eso en tiempo, o sea, porque ahí hay sí, proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Ahí hay proyectos sí, también más baratos, más caros y carísimos. ¿Okay? Entonces, ajá, ese tipo de clasificaciones creo que son fundamentales para que los proyectos que presentemos tengan viabilidad. O sea, porque presentar un proyecto a largo plazo muy costoso es más difícil que se dé a un proyecto a corto plazo más económico. Y por otro lado, el agrupamiento creo que es un ejercicio relativamente sencillo, Roberto. O sea, creo que en una sesión, ¿ok? Claro, ahí ayudaría muchísimo un pizarrón. Como dices tú, se podrían colocar, veámoslo de esta manera, unos papelitos de estos de colores, no sé cómo lo llaman por todos lados, pero los papelitos de colores, ¿ok? Con los diferentes proyectos y los alineamos en columnas. ¿De acuerdo? Esas columnas las titulamos de alguna forma que nos permitan entender de qué va esto y luego pues lo transformamos en un solo proyecto, si es que es posible. Siempre habrá una columna allí que se llame otros, que no hay manera de organizarla, pero en general creo que es una labor que podemos hacer sin dificultad. Pero sí creo que la organización tiene que estar fundamentada en la posibilidad del proyecto. ¿De acuerdo? O sea, por muy interesante que sea un proyecto, si es difícil o complicado hacerlo, creo que no nos conviene presentarlo. A nosotros nos conviene presentar en este momento los proyectos que más posibilidades tengan de ejecutarse, ¿okay? Que sean más potables, sin perjudicar a los que sean menos, pero que sea claramente, que se vea claro ese tiempo-costo de los proyectos. Y si estoy de acuerdo con resumirlos, ¿okay? Con agruparlos en un solo nombre o en un solo, sí, un solo nombre. O sea, unir los que sean necesarios. Incluso es que tú hablabas de solapamiento y complementariedad. Y al final eso es una columna. Da lo mismo si se solapan o si se complementan. Se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que tenemos que hacer. Yo creo que ese debería ser nuestro próximo trabajo. Sí, ajá. Oyéndote hablar, no sé si hablabas en columnas, me vino a la cabeza la idea de usar una hoja de cálculo con columnas para organizarlo. No sé si Puede ser, tienen idea hay de alguna herramientas, otra hay herramienta. herramientas con lo que yo te estoy diciendo, para lo que yo te estoy diciendo, que es la de los... Jamboard, por ejemplo, Mural podríamos usar. Por ejemplo. Ajá. Pero lo importante ahorita es un poquito, digamos, la estrategia, ¿no? Creo. Exacto. Roberto, Exacto. no sé, vos que has Sí, estado aquí. un par de sorry que llegué tarde y me disculpo porque venía manejando y pues si me demoré un montón, salir a la calle es un problema, pero aquí estoy, así que me disculpo. Pero segundo la idea de Ander de crear como una matriz, creo que podemos usar alguna herramienta que tenga los post-its como Miro o otra. Yo ofrezco una que pudiésemos usar Miro y hacemos unos post-it notes con los diferentes proyectos. Y la otra cosa que sí creo, Roberto, en lo que tú dijiste, yo pienso que hay algunos proyectos que a pesar de que tienen nombres diferentes, tienen sinergia, a lo mejor pertenecen a la misma iniciativa. Entonces creo que si hacemos ese canvas en donde ponemos columnas, no sé, las columnas pueden ser las prioridades o el tamaño del proyecto y a lo mejor los agrupamos con las tarjetas, pudiésemos visualmente ver si hay algunos que se parecen para entonces agarrar ese grupo de tarjetas y entonces darle un nombre global. Así es. Y presentarlo como una iniciativa en la directiva. Así que esa sería una buena sesión para la próxima encuentro, diría yo. Pero es totalmente viable y creo que es la ruta. Sí, hacerlo visualmente con las tarjetas y organizarlos para ver si hay alguna sinergia y prioridad. Y también creo que a veces cuando uno hace este tipo de esfuerzos, a mí me gusta tratar de encontrar, acá en Panamá decimos los mangos bajitos o low hanging fruit o algo que podamos dar un resultado rápido. También porque a veces si en estas cosas uno se pone en proyectos muy de largo plazo, pareciera como que si no estamos dando un resultado. ¿Qué cosas pudiésemos dar algún
resultado que no cueste mucho, pero que nos impacte rápidamente, combinando algunas de las ideas, diría yo, de las que tenemos en el paquete. Sí, una pregunta sencilla. Hablabas de herramientas, citaste una que se llama Miro. Miro, sí, yo ofrezco mi cuenta de Miro con gusto. Ahí podemos hacer un board con tarjetitas y todos nos podemos conectar. Yo les doy un enlace, todo el mundo se mete y los puede mover. Es como si tuviéramos un tablero. Ajá, sí, yo la he usado en algunos ejercicios. No sé si sí, si alguien pudiese haya ser a mí me gusta para este tipo de ejercicio que estamos mencionando. Ajá. Sí. No sé si... Sí, Carolina, yo creo que, y previo a eso, no, solo una cosita, Robert, perdón que los corte. Solo que previo a eso definamos como cuál es nuestra misión o nuestra función como comité. O sea, llevar adelante a la área de innovación de Aleti, ¿no? O cómo lo ven ustedes. O sea, yo lo veo así. O sea, yo lo veo como la parte que le falta a mi cámara para llevar adelante la innovación. Y ahí, inclusive, hasta un análisis FODA lo hago rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí lo que dice Carolina. El ámbito de innovación lo están relacionando a las startups, ¿no? La innovación para mucha gente son las startups. Y las empresas de tecnología, hasta en algún momento, como ya somos más empresas, nos ven como mucho más lentas, ¿no? Entonces, solamente voy a decir eso, porque en lo que dice Carolina, yo lo pensé, por eso puse el LATAM, para que también se presenten empresas y viéramos, y no solamente se vea como algo de startups y demás, ¿no? Solamente lo lanzo ahí. O sea que dentro de 15 días tengamos esa reunión que dice Roberto, pero entre medio tengamos como un mantra de para qué estamos reuniéndonos nosotros aquí, ¿no? Sí, de hecho, ese ejercicio lo hicimos en los primeros encuentros, ¿no? Quedaron, creo que los primeros no quedaron grabados, pero tenemos el resumen de lo que se acordó. Y creo que con ese ejercicio que estamos proponiendo vamos a poder concretizar eso. Carolina, por favor, estás esperando, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo con la propuesta de que usemos Miro y que podamos hacer realmente como juntar las ideas que tienen cosas en común, de forma que podamos votar para no votar de forma individual por ideas que se pueden aglutinar. Pero también yo lo pasaría tal vez por una especie de radiador en términos de, como se decía, qué tanto beneficio, qué tanto impacto puede tener esta idea, pero también qué tantos recursos ya tenemos para llevarlo hacia adelante. Porque lo que me preocuparía es llevarle a la Junta una lista de iniciativas que realmente no tienen suficientes personas para involucrarse, por ejemplo. Entonces, no todos estamos como participando en la misma medida. Entonces sí creo que es importante que se decidan 2, 3 ideas que sí tengan suficiente apoyo de quienes estamos más activos en el grupo, de forma que no llevemos una lista enorme que al final no hay cómo ejecutar, sino que también pasemos eso por el filtro de cómo podemos organizarnos para ejecutar las propuestas. Carolina, sí, de hecho, perdón, solo complementando la posición de Carolina. Yo empecé a hacer una lista aquí de las dimensiones en que tenemos que evaluar a todas las propuestas como parte de este ejercicio. Por ejemplo, se habló de recursos o de los costos necesarios, ¿no? Si en algunos casos los recursos ya existen, en otros no. El caso del plazo, el caso del grado de dificultad y otra, el impacto práctico, porque hay cosas que de hecho pueden ser más caras y generar menos impacto, otras que son más baratas pueden generar más, ¿no? Entonces creo que eso sería algo como Sí, de acuerdo. el primer segmento del trabajo en nuestro próximo encuentro, ¿no, Roberto? O sea, haríamos un primer ejercicio de
de calificación de los proyectos con base en estas dimensiones. Y a partir de ahí trabajaríamos en las sinergias, en las combinaciones, en la organización y obviamente ahí no se trata solo de la herramienta, sino de que lleguemos a un acuerdo entre nosotros para producir un resultado, para llevarlo a la directiva, ¿no? ¿Es así como lo ves? Sí, pero me parece que alguien más quería decir algo. Yo creo, Roberto, creo que mirando la lista de proyectos hay algunos comunes, ¿ah? Así que yo lo único que no sé si es tan fácil de evaluar de la lista de proyectos que tenemos es el presupuesto y los recursos, porque yo no estoy seguro que en las presentaciones eso es inmediatamente claro, porque a veces lo que pasa con algunos de estos proyectos es que hay que darle una forma subsecuente cuando ya tú comienzas a trabajar. Así que sí concuerdo con Carolina también de que, por ejemplo, si hay disposición de algunos grupos de ayudar a impulsar, eso facilita porque ya tienes unos recursos base también. Así que creo que algunas de las dimensiones no son, o tendríamos que discutir más para ver qué tan claras son, porque no es automáticamente aparente, digamos, de la lista de los recursos, por lo menos no para mí, de la lista de los proyectos, cuántos recursos necesitan o poder entender eso claramente, porque a lo mejor el mismo proyecto todavía no tiene suficiente definición. Entonces, y bueno, algunos sí se parecen y tienen sinergias. Entonces, no estoy seguro qué hacemos primero, si los tratamos de organizar y después escogemos al par de iniciativas a las cuales podemos armar equipos que después van a tener que trabajar en presupuesto para ver si tienen viabilidad, porque yo creo que no es totalmente aparente de las listas, los presupuestos o recursos que se requieren. Por ejemplo, algunos proyectos pueden también tener, digamos, algún tipo de formato que no requiera inversión. Así que, perfecto, sí, entonces, me parece Sí, que, no sé, Roberto, yo quería comentar sobre lo de Carolina. Martín, perdón, desde un punto de vista de alguien que está participando prácticamente de todos los encuentros, ¿no? Y creo que en esta etapa de definición, digamos, o sea, estamos pasando de una etapa a la siguiente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar la posibilidad a aquellos que no han estado participando en todos los encuentros, porque algunos, por ejemplo, estaban sencillamente de vacaciones o cosas por el estilo. Y entonces, de alguna manera, generar un common ground, ¿no? Porque una de las cosas que me preocupa no es solo para los que estuvieron, sino los que estuvimos también. Puede ser que en el momento en el que evaluemos en estas dimensiones que estamos proponiendo a cada uno de los proyectos, a lo mejor alguno de estos proyectos, todos estamos de acuerdo que este proyecto es barato, es rápido, ya tiene los recursos y etcétera. Pero puede haber algún proyecto que la evaluación del grupo sea muy disonante, o sea, que algunos lo miren, lo entiendan de una manera y otros lo entiendan de otra. Y creo que eso es un paso inicial, o sea, tenemos que estar todos en la misma página, en el nivel de comprensión de cada iniciativa, ¿no? Entonces creo que eso sería, me parece, el primer paso. Y si estamos planificando hacer esto en 2 sesiones, el 13 y el 27, ¿les parece bien? Sí, Eventualmente podríamos colocar como meta que el 13 completemos esta clasificación y el 27 hablemos sobre este segundo tema que propone Roberto, que es el de unificar o integrar o sumar, complementar o extender los proyectos. Roberto, ¿qué te parece la siguiente idea? ¿Qué te parece si los clasificamos y armamos algunos, o sea, en la próxima sesión los clasificamos y armamos unos mini grupos de trabajo como subgrupos y yo no sé cuántas ideas vamos a armar, 2, 3, no creo que deberían de ser más de 4 o 3 o 4, pero y buscando sinergias entre algunos de los proyectos. Pero ¿qué te parece la idea de armar algunos, digamos, en la próxima sesión hacemos el ejercicio de ver si hay sinergias,
para tratar de encontrar, no sé, yo los llamaría 3 nodos, ¿ah? O tres proyectos que se parezcan un poco. Y entonces armar un grupo de trabajo para que en vez de que sea un proyecto que fue formulado individualmente, darle un poco más de forma común y algo de tema de presupuesto. Y en la siguiente sesión esos 3 nodos se pueden convertir en 3 proyectos unificados con presupuesto y algún tipo de acción, tiempos. Porque entonces ya, inclusive pudiésemos presentar esos 3 ya después en directiva, pero lo que pienso es que a lo mejor algunos proyectos, si 2 o 3 personas se reunieran y lo hablan un poquito, Sí, tomaría la más idea es forma buena. que la presentación que hicimos hasta ahora. Ajá, Pienso yo que quizás ajá. le daría más, Sí, más, la más, idea es más buena, claridad. pero si eso se puede o no se puede, depende justamente de esta visión integrada, porque puede ser que las ideas que tenemos, no sé, a lo mejor tenemos creo que 14 o 15 proposiciones y a lo mejor hay 3 o 4 o 5 que sí se pueden trabajar de esta manera y otras 5 que no y otras 5 que si se producen pequeños cambios tal vez, ¿no? Entonces creo que, o sea, estoy diciendo 5 para decir un número cualquiera, pero creo que el primer paso es hacer este ejercicio para poder decidir si esa idea puede agregarnos valor o no al proceso. El otro punto que quería volver a comentar, que lo comenté al principio, que estábamos en menos presentes, es sobre la cuestión del horario, ¿no? Hoy yo les pedí adelantar el horario porque tengo una participación como entrevistado en un programa ahora en una hora y un poquito más dentro de una hora. Y tengo que organizarme para eso, pero por la cantidad de gente presente, me parece que el horario que estábamos usando anteriormente es mejor, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Si no, quedamos para el 13 y el 27 en el horario tradicional de la tarde, ¿les parece? Yo puedo en cualquier horario, entonces Sí. no tengo problema. Ok. De acuerdo. Yo creo que si está planificado con anticipación, para mí cualquiera de los 2 horarios funciona. Sí, igual yo. Ajá, sí, que Igual, creo igual. que es importante que estas ideas, por lo menos, además de la grabación, entonces yo me comprometo a poner no sé si hoy probablemente no, pero mañana o pasado, un resumen de la estrategia en el grupo para que todos sepan qué es lo que vamos a hacer. Y al mismo tiempo, ya voy a aprovechar entonces poner al tanto la junta directiva para que, de hecho, en agosto tengamos un espacio para presentar el resultado, ¿no? de lo que estamos de lo que hayamos armado hasta ese momento. ¿Ok? No sé, Karen, tenías un comentario, no sé, creo que te corté antes, ¿no? No, está bien. ¿No? Ok, No, está súper. bueno. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo más, generar alguna otra inspiración, herramienta, idea. Si no, creo que por ahí estamos, ¿no? Bien, entonces les agradezco la presencia, la participación y nos vemos en 2 semanas en nuestro horario tradicional, ¿ok? La grabación de hoy creo que no sé si Violeta nos está oyendo, está conectada, puede ya interrumpirlo. Y bueno, Sí, en este momento la ok. corto. Y bueno, entonces